todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la lectura de nuestro alimento diario. Serie Génesis, el principio. Título del tomo: Salía de Edén un río. Autor Pedro Don. Título de la semana: Salía de Edén un río para regar el huerto. Día jueves: leer con oración. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5 versículos 26 y 27. Repetimos: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Título del día: El camino para ser santificado. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Cómo santifica Cristo a la iglesia? El proceso de transformar nuestra alma es el proceso de santificación. Cuando Dios nos sacó de la calle y nos trajo al palacio de Cristo, aún éramos muy naturales. Cuando creímos en Jesús, nuestro espíritu fue salvo, pero nuestra alma permaneció como estaba. Por lo tanto, esta alma natural necesita recibir salvación. ¿Y cómo podemos salvar esta alma? El proceso de salvación del alma es el proceso de santificación. Dios quiere poner su vida y naturaleza santas en nosotros y eliminar de nosotros todo elemento que no sea santo. Porque Dios es santo, su novia igualmente debe ser santa. Ningún elemento impuro puede estar presente en ella. Por eso Dios nos conduce por un proceso de santificación completo. No podemos ser santificados a media, sino completamente. ¿Y cómo lo hace Él? No es reprimiendo los placeres de la carne ni haciendo sufrir al cuerpo para no pecar. El camino es el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26. No es casualidad que Dios nos ha animado a seguir su palabra de cerca, a amarla con reverencia, sencillez y humildad como un niño. Porque a través de la palabra, Dios realiza este lavamiento de purificación. Dios quita de nosotros todo lo que no es santo y pone en su lugar todo lo que es santo. Este es el proceso que Dios está llevando a cabo en nosotros, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículo 27. Ahora bien, esta iglesia es gloriosa porque ya no tiene los elementos naturales de impureza, es santa y sin mancha. Estas aguas que purifican provienen del río. Cuanto más permitimos que el río fluya a través de nosotros, más arrastra lo que es natural y mayor es nuestra alegría. Este es el río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad del Salmo 46 representa el reino donde Cristo ejerce su gobierno y dominio. Donde Cristo reina, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La iglesia primitiva era saludable porque perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Cuando Dios puede gobernar la iglesia mediante su palabra, esto produce la libertad del espíritu. Las cosas maravillosas que han sucedido entre nosotros no son resultado de nuestra capacidad, sino de la libertad que el espíritu ha encontrado para actuar. Por eso se ha enfatizado entre nosotros la práctica de la cámara de energización, formando grupos de 7 personas para realizar
una inmersión ultra refinada en la palabra durante la semana. Mediante esta práctica, permitimos que las aguas del río fluyan a través de nosotros, lavando los elementos de la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, y depositando en nosotros la naturaleza santa de Dios. En el segundo capítulo de Hechos, vemos la vida saludable de la iglesia primitiva porque perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Versículos 42 al 46. Donde quiera que Dios habla, allí está su presencia. No vemos a Dios en una imagen, pero lo reconocemos cuando habla. ¿Cómo sabemos que la iglesia tiene la presencia de Dios? Cuando tiene el hablar de Dios. El hablar de Dios indica su presencia. El hablar de los apóstoles era la presencia de Dios. Era donde estaba el árbol de la vida, el canal del cual fluía el río de agua de vida, que nos limpia y nos da la naturaleza santa de Dios. El resultado de este fluir es el gozo. Es por eso que partían el pan de casa en casa con alegría y sencillez de corazón. No hay nada mejor que comer con alegría. Cuando usted está triste, su alma está sobrecargada y no puede comer con alegría. Gracias a Dios, vivimos días de gran alegría, pues tenemos el hablar de Dios, su presencia y su trono, donde se encuentran el árbol de la vida y el río de agua de vida, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. En Romanos capítulo 14 leemos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 17. Incluso si come con alegría, lo que realmente importa es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. A medida que practicamos la inmersión ultra refinada, tomando notas y haciendo transcripciones, el fluir de este río producirá justicia en nosotros. Y esa justicia, poco a poco, se convertirá en nuestra justicia subjetiva. Cuando en un lugar hay justicia, hay paz. Un país sin justicia no tiene paz, pero donde hay justicia, hay paz. Y donde hay paz, hay alegría. En la iglesia estamos bajo el gobierno de Dios. Tenemos su presencia en la palabra, amamos esa palabra y la ponemos en práctica. El resultado es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquel que sirve a Dios de esta manera es agradable a Él y aprobado por los hombres. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.